No, mira, todo me enseñó. Es lo que Ok. el día venga. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Vámonos. Ahora Eric, sí. Eric. ¿Listo? ¿Está listo, hermano? Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. ¿Cómo será? Y Amén. luego me ven en la televisión y me van a reconocer. Dios, gracias por ese tiempo, gracias por la oportunidad para entender más cómo defiende la fe, cómo usted enseña a nosotros bíblicamente para defender tu nombre, para hablar, proclamar tus glorias, para hablar de verdad sobre ti, sobre todo este mundo. So, gracias por esa oportunidad para convivio aquí, gracias por la casa del hermano y su esposa para compartir este espacio con nosotros y dar la oportunidad para entender más sobre nuestro trabajo en este mundo. Gracias, Señor, y abre nuestras mentes para entender y dame las palabras para explicar bien. Y si es necesario, dame el don de lenguas para interpretar bien. En el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Amén. amén, Padre. Amén. Le lo pedimos. En el nombre de Cristo, proclamos el don de lenguas para entender las cosas. Que me dé la sabiduría para entenderlo. No es el que dice. La lengua puede ser uno u otro. No, no es Sí, eso. pues. Puede ser uno u otro. Usted puede entender en español. Es todos ellos. Así tienen es. muy Esa es la interpretación. El don de Muy bonito olor. En el otro. Es que son 3 paquetes. Ok. Ya, mira, bueno, Sí, pero sí huele bien bonito, ¿verdad? Sí. Sí, es Nomás lo que sí mismo. huele mucho a vainilla. Sí, es lo mismo, sí. Huele algo. No, no es igual al que tengo. ¿No? ¿Le No. gusta Dice ese? que no. No. ¿Le gusta No, ese? Me gusta ese. Sí. ¿Cómo? Ese lo voy a comprar. Ok. So, esta clase vamos a hablar sobre presuposicionalismo. Ok. Presuposicionalismo. Presuposicionalismo. Así es, tiene. Ok. Eso. Presuppositionalism. Presuppositionalism. Sí, en inglés. Pero la razón ese tiene ese nombre es porque hay una presunción. Ellos presumir, o no presumir, pero hay presunción de una persona no puede entender nada sobre Dios excepto son regenerados. Entonces ellos necesitan ser salvos primero Ah, ok, ya. para entender algo sobre Dios. Esa es la presunción. Y es una asunción anteriormente. Y cuesta mucho para leer este libro porque yo soy costumbre para leer libros cuando todo se explica bien, defiende sus puntos y cosas lógicas, está bien. Pero en este libro fue mucha batalla para mí porque todos los argumentos son circulares. So, yo pasé un mensaje de mi profesor, dice, si yo leo mal o no entiende bien, pero por mi opinión, todos los argumentos son bien circulares y bien, es como autocontradictorio o algo es mal en su lógica. Y mi profesor dijo, no, yo estoy de acuerdo. Yo pienso usted entiende bien. En verdad, ellos son orgullo sobre este. Tienen. Orgullo sobre este. Esa es su posición. Es si usted es escogido, puede entender las cosas de Dios. Si no está escogido, no puede entender nada sobre Dios. Toda tu información es mal. Toda tu filosofía es mal. Toda tu metafísica es tan extremo como una persona es no creyente no puede entender la verdad sobre nada. Porque ellos dijo, la verdad sobre esa taza es hay un creador. Pero ese no tiene nada que decir con la taza. Ese es sobre la fuente de esa taza, donde salía esa taza. Pero ese no afecta esta taza si es creado por un creador, o creado por un hombre, o creado por un pájaro, no importa. La taza es una taza, eso tiene realidad, es una taza. So, ¿cómo no puede entender nada sobre esa taza? De la verdad sobre esa taza. Si yo no soy creyente. Entonces, esa es tan extremo su posición. Pero ellos atentan para defender esa posición en libros, volúmenes de libros para defender este punto de vista. Entonces, pero ¿por qué es necesario para estudiarlo? Entonces, por nosotros.
porque esa es su asunción. Yo pienso sí vale para entender este punto de vista. Primero, para trabajar con otras iglesias. Si nosotros trabajamos con la iglesia presbiteriana, entonces mejor use ese métodos. Solo para no ofender a ellos, para trabajar junto con ellos. Porque si la verdad, en nuestro punto de vista, en el punto de vista como, no importa si ustedes escogieron o no, si acepta a Cristo, automáticamente ustedes escogieron. Si no acepta a Cristo, entonces no. Si no acepta a Cristo, moría así. Entonces, obviamente, esa es nuestra posición, pero cualquier persona puede. Dios da la oportunidad y la gracia para entender las cosas pequeñas, y si acepta las cosas pequeñas, puede entender más. Por nuestra posición, puede usar sus argumentos fácilmente, porque nuestro pensamiento, no importa si la persona no cree, no es su culpa, pero ellos pueden. Entonces sigue para trabajar en la apologética, para defender la fe. En la posición de calvinismo, ellos dicen, si ellos no aceptan los argumentos sobre Dios, entonces no son escogidos, no importa. Déjalo. Y busca pronto. Es decir, ok. Está fuerte, pero si trabajamos junto con ellos, entonces podemos hacer eso. Y nosotros regresar después. Sin ellos, para seguir el debate, seguir la discusión, y ellos pueden decir, no, está bien, ok, vamos a buscar por otro. Y podemos hacer trabajo junto con ellos, especialmente si hay eventos de apologéticas y cosas así. Ellos pueden traer personas con esa posición y sus argumentos están bien. Y también funciona en una forma, porque si nosotros asumir, ellos pueden entender. Entonces, no importa su posición sobre solo los escogidos por entender, nosotros podemos seguir sus argumentos, porque sí, tienen buenos argumentos sobre la existencia de Dios y por qué Dios es así, los omnisciencia, los argumentos de Él, porque son bíblicos. Ellos salen cosas bíblicas, ellos usan, they come from things that are biblical. Vienen de cosas que son bíblicas. Y llega sus argumentos así. Entonces está bueno. En otra posición, otros sistemas como el evidencialismo y clásico, pensamos hay más argumentos, no solamente los bíblicos. Hay muchos más argumentos que podemos usar. Por ellos hay un límite de los argumentos. Hay un límite. Okay? Solamente los argumentos salen de la Biblia. Por nosotros, yo puedo usar cualquier cosa como esa taza para explicar, hay prueba de Dios existe, lógicamente. Esa taza, obviamente, no puede hecha por su propio. Ese no puede existir por sí mismo. Ese no puede ser su propio creador. Es imposible. Eso es ilógico para pensar, esa taza puede ser su propio creador. Se hizo solo. Es imposible. Significa, hay algo, es la creadora de esa taza, o alguien es la creador. Y también puede entender tres cosas sobre el creador de esa taza. Significa que el creador de esa taza es más grande de esa taza, tiene más poder de esa taza y también tiene autoridad sobre esa taza. Tiene todos los derechos para hacer con esa taza como él quiera, porque él es el creador. Si es cierto sobre esa taza, es cierto sobre todo el universo. Porque todo el universo existe en el mismo formato. Átomos, nada más. Entonces, el creador de esos átomos tiene todo el derecho para hacer como ellos quieren. Y nosotros, nuestros cuerpos son llenos con átomos. Iguales de ese, diferentes tipos, pero nada más. Pero tienen alma, cosa espiritual también, en adición del cuerpo. Pero mínimo, él tiene derecho sobre nuestro cuerpo. Mínimo, porque él es el creador de todas esas cosas. Tiene autoridad y también él es más poderoso de todo el poder en todo el universo combinado. Eso es grande. Además de tantas estrellas como nuestro Sol, billones de billones de billones de estrellas en todo el universo, más grande nuestro Sol, este poder, y por él no es nada. Es solo hablar y sale todo eso. Ese es bien poderoso, puede entender lógicamente. No importa si una persona es creyente o no. Si solo pensar por un momento lógicamente es obvio. Okay. Si ellos dicen, no, puede ser su propio creador.
Explica cómo. ¿Cómo se creó? ¿Cómo es su propio creador? Explícame. Buena Yo explicación. quiero ver. Dame una explicación, explica cómo hacerlo. Es imposible. ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido. Eso es totalmente tonterías. Ese puede ser eterno. ¿En verdad? Ver ese tazo en 1.000.000 años. ¿Qué pasó con ese? Derrotado. En 1.000.000 años. Entonces no puede existir por eternidad atrás tampoco. Si ese eventualmente salí de átomos y como nada, entonces regresa al tiempo, entonces tiene un principio. Y cada cosa tiene un principio, tiene un causa. Cualquier cosa en este universo tiene un principio, tiene una causa. ¿Ok? Para existir. Y esa taza, sí, tiene una causa. Un creador, un hombre en un maquinario, un taller, ellos echan con porcelain y todo. Y también quebrado ahorita, entonces imaginen 1.000.000 años. Puede ser totalmente derrotado. Sí. Derrotado. Derrotado. Ok, es la palabra. Nueva palabra para mí. Derrotado. ¿Cómo puedo saber si yo soy escogido? Escoge Dios. ¿Escogiste tú a Dios? ¿Aceptaste a Entonces eres está escogido. Porque la Biblia dice todos nosotros en Cristo son escogidos. Si ustedes en Cristo están escogidos. Eres escogido. Si una persona moría y no está en Cristo, entonces no son era escogidos. escogido. Porque la decisión de Dios para escoger es las personas y llama a Él. Él sabe antemano quién puede llamar a Él. Y Él puso un sello sobre ellos. No significa que Él es la causa de tu decisión, significa que Él sabía. ¿Okay? No es su decisión para usted hacer algo. Él decide, cualquier persona llama a Él, son escogidos. Y Él sabía tus decisiones en toda su vida, porque Él ve el futuro como nosotros vemos nuestro pasado. Él ya sabía Sí, que tú ibas a decir que sí. Sí, hay muchas personas dijo, el argumento en contra de esta posición es, si Dios sabe anteriormente, entonces no puede cambiar. De antemano, entonces no puede cambiar. Entonces no hay libertad, entonces. Pero eso es un falso, es un categórico, un error categórico. ¿Okay? La cosa es, su conocimiento no es la causa. Si usted cambia su decisión, entonces él puede cambiar su conocimiento anteriormente. Él sabía Él hubiera sabido. Sí. Entonces, su decisión para conocer antemano es solo para ver el futuro, como nosotros ver el presente y el pasado. Y él tiene más claridad sobre cosas, porque él puede ver tu corazón, tus pensamientos y todas esas cosas. Yo puedo ser engañado ayer. Cuando yo sé, yo fui en el caballo, pero pienso es un sueño. Y pienso, no, yo fui en el caballo. Dice, no, es un sueño, hombre. No, yo fui en el caballo, eso es cierto. Y Dios sabía. Dios sabía, ¿no es cierto? Es un sueño, ¿ok? Usted no tiene caballo. No. Sí, es cierto. Okay. So, yo puedo ser equivocado. Dios nunca es equivocado sobre su conocimiento. Okay? Porque es omnisciente. Mi pregunta cuando ellos dicen, sí, pero si él sabía anteriormente, ese es el problema con la falacia. Falacia. Ese es el problema con ese. Él no conocer anteriormente. En nuestra perspectiva es anteriormente. En su perspectiva es eterno. Él no pensar antes cosas porque él existe en eternidad. Porque antes significa hay tiempo. ¿Sí? Cuando alguna cosa es antes otra cosa, significa hay una línea de tiempo. En Dios no hay línea de tiempo, Él es eterno. Él ve el futuro, pasado, presente en el mismo momento. Él sabía todas las cosas en el mismo momento. Es por eso la Biblia dice, Jesús murió antes de la creación de este mundo. ¿Murió? He died before the... Sí, Él murió antes la creación de este mundo. Porque en la mente de Dios todo su conocimiento es en un momento. Es eterno. No existe tiempo para Él.
Entonces él en su pensamiento es él morir y todo el mundo existir así, futuro, presente, pasado. Él tiene conocimiento eterno de todos los tiempos al mismo tiempo. No existe tiempo por Dios. Solo mal entendimiento es cuando dice Dios sabe antes. No hay antes por Dios. Él es eterno. Es solo cuando explique Él sabe antes, es en nuestra perspectiva. Para explique por nuestro punto de vista en tiempo. Él escoger antes en nuestro punto de vista, pero Yo no en tengo su punto de vista. Una pregunta acerca Ok. de eso. Del tema. Ok. Yo tenía entendido a las enseñanzas que llevaba que Apocalipsis Ujú. había pasado, presente y futuro. En el nuestro libro. punto de vista, sí. ¿Sí? Ok. Todo en nuestro punto de vista. En el conocimiento de Dios no existe Ok. pasado, presente o futuro. Es cuando explicar por nosotros para entender. Si Él puede explicar como Él piensa, nuestra mente es por explicar. Después. Todo ese conocimiento a entrar en nuestra mente en un momento de... Es por eso cuando Job dice, explícame Dios, ¿por qué? Y Dios dijo, ¿quién es usted para preguntarme? ¿Dónde fue usted en la creación del mundo? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas en la creación del mundo? Usted no puede entender mis razones por todas las cosas. Yo no puedo explicar todo. Ujú. Sí, sí. Porque, ¿cómo sabía? La nube salió así, ese animal salía así, este movimiento en la fuente de la mar ahí. Él explica tantas cosas y Job dice, ¿qué? 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 Ahora, en fin, Job dice, que yo escucho sobre ti, ahorita yo conocer más. Ustedes más grandes de todo ya, yo soy calladito. El calladito es más bonito, entonces se cae mi boca, no pasa nada. Mejor no digo nada. So, esa es la pregunta. Esa es el pregunta de La Job. pregunta. Y Dios contesta con ese. Mi conocimiento es más grande que tu cabeza, Job. Usted decide, ¿cómo puede dar comida por un león y no mata a una oveja? ¿Cómo puede ser eso, Job? Explíqueme. ¿Cómo puede existir este mundo? ¿Cómo puede dar comida por un animal y lo otro no sufre? Explíqueme. ¿No es la mejor idea? Dame. ¿Cómo puede caer la lluvia para las plantas y los árboles y todo eso, pero no hay tormentas? Explíqueme, Job. Enséñame. Si usted es el maestro con todo el conocimiento. Y Job dice, ok, perdóname. Perdóname. Yo quito mi petición. Pero la cosa interesante es, Job sí tiene una respuesta. Él recibió una respuesta por su pregunta. ¿Por qué todo eso pasa a mí? Ustedes son familiar con Job, ¿sí? Ujú. El libro de Job, ¿sí? Con la Todos son historia de familiares de la historia de Job. Si han escuchado, Sufre tanto, leído, sí. Job. Él sufre tanto, usted no tanto. Job, ¿sí o no? Toda la familia, todo. Ok. So, Job, sí, él sufre muchísimo. Y pregunta a Dios, ¿por qué? La razón es capítulo 1. La razón es en capítulo 1. Y la única razón un autor por escribir es si Dios contesta y explique por qué. Porque Job no puede conocer nada sobre este cosa en cielo. Cuando Satanás entra con todos los otros ángeles y dice, ¿qué pasó con Job? Bueno, él solo ama a usted porque tiene una pared de protección alrededor de él. Yo no puedo tocar nada. Si él da bendición de alguien, yo no puedo tocar a ellos tampoco. Solo cuando Job dice bendiciones, entonces yo no puedo meter con ellos tampoco. Usted puede una protección alrededor de él, entonces obvio él ama a usted. Y Dios dijo, él no me ama por esa razón. Quita su protección y él puede odiar a usted en un momento. Entonces, si mi protección, hazlo. Tócalo, hacer como quiera, pero no puede matarlo. Y vamos a ver. Eso es un prueba de Dios contra Satanás para proveer por todos los cielos y todos los ángeles millones de años. Tienen dudas. Dice, sí, cierto. Dios da protección sobre toda la humanidad. Puede ser la única razón ellos aman a él. Y Dios usa a Job para explicar, no funciona así. Él es enamorado conmigo porque soy él, soy Dios.
porque quien soy, no por las cosas yo dar. Él ama a mí por mi carácter, no por mis bendiciones. Él dice, ok, hazlo. Entonces, esta fue la explicación. Cuando Job dice, explícame, ¿por qué permite esto Dios? Obviamente recibe respuesta. Porque existe este capítulo para explicar por qué. Y hay muchas cosas en este libro, solamente Job puede conocer. Entonces, probablemente Job es el autor de este libro. Porque explica detalles, dudas en su mente. ¿Cómo otra persona puede conocer este? Él explica la conversación entre él y su esposa en privado. ¿Quién conoce esta información? Solamente Job. Entonces, si él es el autor, entonces tiene respuesta de Dios. Dios contesta a él como, yo no puedo explicar todo, Job, pero dar una explicación de usted puede entender. La fuente de ese sufrimiento es por esa razón. Es para probar todos los ángeles. Usted ama a mí por las cosas, no por las cosas yo dar. Me amas por las cosas, no por las cosas yo dar, pero porque quién soy. Y pasa la prueba. Y salí negativo de COVID. Esa es la cosa en esta parte. Su conocimiento es increíble grande. Si imagine Dios explica a Job. La razón, Job, usted sufre tanto es porque hay personas en Hermosillo en 2021 y ellos quieren entender un poco más sobre mí y yo quiero usar por un ejemplo. Job dice, Hermosillo, ¿dónde está este? Si hace calor, o puede ser un pastor en China también. China, ¿dónde está? ¿Y qué es un pastor? ¿Un ovejas? No. Toda la información de Dios, todas sus razones, es imposible para explicar todas las razones por todas sus cosas. Nosotros no tenemos la capacidad. Pero para nuestra habilidad para entender un poco, Él explica en la Biblia muchas cosas en una forma cuando nosotros podemos explicar. Por eso dice, declarar antemano, en nuestra perspectiva es antes. En su perspectiva no es antes, es el mismo momento. Él tiene todo el conocimiento eterno. Afuera tiempo. No hay tiempo en su conocimiento. Él no aprende más cosas nuevas. No puede añadir de su conocimiento. Él tiene todo el conocimiento. Siempre tiene todo el conocimiento. Él no espera cómo puede reaccionar. Él sabía cómo reaccionar. La razón esa es bien importante en la vida cristiana. Por mi experiencia personal, me ayuda mucho cuando yo fallo en algo. Porque cuando yo fallo en algo, no es una sorpresa por Dios. Él sabía antemano. Vas a fallar. Y por los propósitos de Dios significa no tiene ningún impacto eterno de nadie. Porque si él necesita ser exitoso, entonces puede escoger a alguien más y no falló. Pero si él permite a mí para fallar en esta cosa, significa es una práctica. Es una cosa para enseñar, para aprender. Cuando hay tiempo para ser incierto y cuando afecte algo y todo, vas a ganar y no vas a fallar. Con este entrenamiento me ayuda mucho cuando yo fallo y dice, entonces es una lección para aprender. Y no tiene ningún efecto en los planes de Dios. Porque si Él quiere ser exitoso, Él sabe quién puede ganar y quién puede fallar. Entonces esas cosas no esenciales para práctica para nosotros. Y eso es bien bíblico. Adán falló, Jesús ganó. Porque Él sabía, no importa falló, cumplir sus planes todavía. No importa Adán falló. Jesús nunca falló. Dios sabe cómo cumplir sus cosas. Si Él quiere hacer algo, entonces Él sabe quién puede hacer ese exitosamente. Él sabe cómo preparar a alguien para hacerle el trabajo bien. Y Él sabe cómo manda a ellos para hacerlo. Entonces, en una forma bien práctica, me ayuda mucho
Y yo espero también pueda pensar sobre eso también cuando falló en algo. Significa es solo para aprender por un tiempo en el futuro cuando sí es necesario. Para cumplir ese reto. Para ser exitoso en esta cosa. Eso no es excusa para, sí que falló, entonces él sabía. Eso significa, no hay ninguna ganancia en el cielo. Entonces, si nunca ganas contra algo, entonces no hay recompensas. Si siempre falló, entonces no hay recompensas. Sí, tiene bien importancia para aprender y ganar y ser exitoso la siguiente vez. Y control dominio propio, control su coraje, o no cayó en ese trampo otra vez, o no cayó en este pecado otra vez. Y sí es importante para ganar las recompensas. Para establecer tu posición en el reino de Dios por eternidad. Y como Pablo dice en 2 Pedro, o Pedro dice en 2 Pedro, él dice, para una entrada abundante. Si tiene esas cosas, añadir tu fe, virtud, conocimiento, dominio propio, todo eso es la escalera de la fe. Y Alicia enseña por las mujeres. En escalera de fe, dice, Pedro dijo, si esas cosas incremento, if these things ¿qué? Incrementar y sigue incrementar, entonces esta persona nunca puede ser inútil por Dios. Si crecieron en esas áreas, nunca puede ser inútil. Si no crecieron en esas áreas, significa sí, estamos inútiles. Dios no puede usar si nosotros somos inútiles si nosotros no somos preparados y nosotros no tenemos avances en nuestra guerra espiritual. Okay. Si no hay avances, entonces no puede usar nosotros. Si siempre falló, entonces siempre en práctica no importa. Y no puede ganar nada con eso. Entrar a decir, bueno, yo he hecho las ganas, pero nunca ganar. Como Estados Unidos en los Olímpicos de fútbol. Siempre he hecho ganas, pero nunca ganar. ¿Quieres un...? No. ¿Qué traes? Estaba apuntando la pregunta. Está apuntado. Síguelo, hay tiempo. Ahí hay un cuaderno. Síguelo, ¿qué pregunta? No, es lo que me salió la duda. Entonces, Dios creó el mal para aumentar nuestra fe. So God created evil to Well, increase our... Mal no es una creación. Bueno, creó Okay. al... Bueno, Sí, mal Al chamuco. es al un... chamuco. Sí, mal es un... Sí, diablo. Al diablo, sí. Sí, diablo sí. Él es el creador del diablo y sabía, vas a fallar Sabía que iba a fallar. para dar una opción para nosotros. Pero diablo es totalmente abajo su control. Diablo no puede hacer nada sin permisión de Dios. Y hablamos de Job. Sí, como Job que fue a pedir. Así. Permiso para Dios no puede tocar a él sin tu permisión y dice, entonces hazlo. Pero por ahorita no. Entonces, eso pues nos sirve para aumentar más la fe entonces. Sí. El diablo fue un ángel. En verdad, Un ángel caído. hay Sí, muchas sí, no. cosas similares en cualquier persona, malo o bueno. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y los ángeles tienen reflexiones de Dios. Soberanía es una cosa que todas las creaciones tienen sobre nuestra área de responsabilidad. Dios siempre pone límites y dice, camina como quiere, pero entre los límites. Diablo tiene sus límites y puede hacer cualquier cosa entre esos límites. Él no puede tocar a cristianos sin permisión de Dios. Los no creyentes puede hacer como quiera, pero no puede matar a ellos a menos Dios da permisión. Entonces cosas así. Okay. Dios puso sus límites. Y si Él necesita cruzar el límite, necesita pedir. Y Dios siempre manda a otro ángel para decir, no puede tocar este. Sí, Él es abajo su control. Y Él usa para dar una opción para nosotros. Para seguir Porque si seguimos adelante en nuestra fe o nos regresamos. La verdad es, la más grande razón toca el tema de amor. Okay. Sin libertad, amor no es verdad. Si amor es por fuerza, nosotros llamamos eso violación.
Si el amor es por fuerza. Si no tiene opciones, es violación. Okay. So, amor necesita ser no obligatorio. Necesita ser voluntariamente, con una opción para decir sí o no. Eso es cuando cuenta. Cuando hay opciones. Entonces, Dios permite las opciones, y cuando permite las opciones, necesariamente existe la posibilidad por malo. Pero la libertad es más importante del sufrimiento, porque sin la libertad no puede ser amor. Entonces, el amor es mucho más importante del sufrimiento. Amor mucho más fuerte del dolor. Amor es eterno, dolor es temporal. Okay. Sí puede salir dolor, pero no puede salir amor. Si estás enamorado con alguien, es hasta la muerte. Punto. Entonces, si Dios ama a nosotros, punto. Juego cumplido. Dios gana. Amén. Entonces, esa es la cosa. Con esa libertad existe el potencial para ser malo. Y esa es la maldad. So, si Dios permite maldad para existir en nuestras decisiones libres, también en los ángeles, ellos tienen algunas decisiones libres. Ellos pueden tomar decisiones. Cuando Satanás sale su posición, Dios obviamente da a los ángeles. Sígueme los buenos, pero sígueme los buenos. Y dice, pero queda todos los malos. Sigue él, entonces así. Eso es dar una opción para ellos. Y su castigo es permanente. Ellos dan una opción, ellos deciden, y eso es permanente. No hay perdón para ellos. Okay. Perdón es para la humanidad, porque es para mostrar otras características de Dios. So, para seguir el punto de presupuestalismo, Eso fue grande la verdad. Sí, grande para él. Bien explicado. Que no quede duda. Conejo. No fue un conejo, es liebre. Muy alto, con ojitos tan alto. Y brinca. Sí, solo con esa taza, sí. Sí, es la cosa. Podemos explicar algo por los no creyentes. Algo lógico. Y ellos tienen la capacidad para entender. En la posición de clásico, también en evidencialismo. Especialmente en evidencialismo. Otros temas, las siguientes semanas vamos a explorar ese tipo de argumentos. Pero en teísmo preso, solo llama ese preso para más fácil parecer, presuposicionalismo. Así es, So, con preso, con esa posición. Y hay argumentos, solo para ser más corto, ¿ok? Eso preso, okay. So, en este punto de vista, la mejor forma para argumentar por Dios es bíblico. Y ellos pensar, si cita versículos bíblicos, solo usa los argumentos bíblicos, cita referencia en la Biblia, es la única forma para entender algo sobre Dios. Y piensa, una persona no es escogido, no es regenerado, okay, no es renacido del Espíritu Santo. Esa es la cosa sobre reformado. Es en sus pensamientos, Dios escoger anteriormente quién es salvo, quién no es. No importa nuestros decisiones. Ellos dicen libre albedrío no existe en realidad. Libre albedrío, right? No existe en realidad, es una ilusión. Libertad en humanidad es para seguir nuestros deseos. Y no tenemos ninguna opción. Nosotros siempre hacemos cosas como nosotros queremos. Y no tenemos opciones. Porque si yo quiero hacer algo, yo siempre sigo este. Si yo no quiero hacer algo, entonces yo nunca sigo este. Esa es la lógica. Pero la idea es, podemos escoger en contra de nuestros deseos. Y los calvinistas dicen, no podemos. Nosotros siempre seguimos nuestros deseos. Punto. ¿Ok? Y cuando yo sé, pero
si yo deseo para pecar, pero yo sabía, es mejor no. Entonces ellos dicen, bueno, mejor no, ¿es por qué? Porque tienen mejor deseos para seguir a Dios en lugar de pecar. Entonces sigue tus deseos. Y ellos dicen, es Dios quien pone los deseos en nosotros para seguir a Él. Y nosotros automáticamente siguen los deseos. Esa es nuestra única libertad. Pero ese se llama predeterminismo. No predestinado, es predeterminismo, como el determinar anteriormente nuestras acciones. Eso significa que Él es la causa por nuestras acciones. Okay. Eso es predeterminar, es un poco fuerte de predestinar. Predestinar solamente declarar anteriormente. Es hablar sobre el futuro con certitud. Predestinar. Pero predeterminar significa el causa es seguramente hacer así. Él lo hizo de esa forma. Él lo hizo. Él puso el deseo en ti para hacerlo y usted sigue los deseos, entonces no hay dudas, no hay opciones. Por eso se llama en calvinismo el Espíritu Santo irresistible. Irresistible. Okay. Ellos piensan cuando reciben la llamada del Espíritu Santo para ser salvo, no pueden resistir. Y ellos piensan así porque en su experiencia ellos piensan no pueden resistir. Pero personalmente tengo una experiencia personal contra porque cuando Dios llama a mí, Él dice, sígueme o voy a dejar a usted. Significa que tengo opciones. Entonces en la Biblia es lleno con opciones. Por mí no tiene mucho sentido para seguir este concepto de Dios determinando estos deseos y no tenemos opciones. ¿Cómo explica cuando Jesús dice, cuántas veces yo quiero abrazar tú usted Jerusalén, pero no me permite? Okay. Eso es contra el calvinismo. Es totalmente contra su punto de vista. Porque ¿cómo puede resistir el Espíritu Santo si ellos piensan no puede resistir el Espíritu Santo? Pero Jesús dijo con sus propias palabras, directamente de su boca, cuántas veces yo quiero abrazar a ti, pero no permíteme. No me permites para hacerlo. Entonces eso significa que tenemos decisiones libres. Podemos resistir, podemos negar, es nuestra libertad para hacerlo. Entonces es difícil para ellos para explicar ese versículo. Ellos dicen, en un perspectiva humano. Eso es okay. Esas semánticas para quitar esta vuelta. Pero ese es su argumento en contra. Dice, bueno, es un perspectiva humano, él habla así, pero sí cierto, es como todo el país, pero algunos sí no resistir, los escogidos, pero los otros no escogidos ellos resistir. Entonces él incluye los dos en el mismo grupo. Como país, son grandes hermenéuticas para explicar pero es más fácil para entender cuando él dice, pero siempre resistir, significa que puede resistir. Hay opciones. Sí, hay opciones. Nosotros tenemos decisión diariamente. Lo otra cosa que yo tengo en contra de este punto de vista es la debilidad en su punto de vista. Ese es mejor llama ese. Un debilidad en su punto de vista. Okay. Hay fuerzas, hay debilidades. Su fuerza, bien bíblico. Tiene todas sus fuentes en versículos en base a la Biblia. Es bien bíblico. No hay filosofía, no hay metafísicas, no hay nada. Bien bíblico. Si cree en su punto de vista, puede quedar con argumentos fuertes bíblicamente. Todo tiene sus versículos para probar. Okay, eso es bien bíblico. Esa es la cosa buena. Pienso es mal interpretado, pero bien bíblico. Okay. So, esa es su fuerza. Ese trae la confianza en la Biblia. Ese me admira mucho. Su confianza en la Biblia para explicar todas las cosas es los calvinistas. Sí, los calvinistas yo admiro a ellos muchísimo. La otra fuerza de su lado es su meta siempre es para quitar la gloria de nosotros y dar la gloria por Dios. Porque y eso es bueno. Porque nosotros necesitamos entender cómo explicar nuestro punto de vista y no quita su gloria. Y no dar gloria para nosotros. Porque ellos dicen, si usted puede escoger, entonces en parte de tus salvaciones depende de ti.
Ese es su argumento. Es un buen argumento, sí. Wow. ¿Cómo puede contestar ¿Qué piensa? Santo. No, son tus estudiantes. Tú diles, no como te digan, no. Sí, es un fuerte argumento. Entonces, algo depende de ti. Podemos contestar así. Dice, mi habilidad para escoger es la gloria a Él. Porque sin su ayuda, yo no puedo escoger. Entonces, Él da la habilidad para escoger. Por mi decisión puede ser en verdad, voluntariamente, también por en verdad amor. Esa es la habilidad para escoger, es a través de su gracia. Porque si Él deja a mí solo, yo no puedo escoger Él. Pero pensamos, en la perspectiva de calvinista, ellos piensan, el Espíritu Santo solo da esta habilidad por los escogidos. Los otros no tienen la habilidad para hacerlo. En nuestra posición, en mi posición, yo pienso todo el mundo tiene la habilidad, porque Dios da la gracia para todos para escoger. Entonces, gracias a esta habilidad, esta libertad tenemos en Cristo, se llama gracia preveniente. Es gracia antemano, es la palabra teológica, gracia preveniente. Él da antes la regeneración la habilidad para decidir. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en toda humanidad. Cuando alguien escucha el Evangelio, el Espíritu Santo es presente para dar la libertad a la persona para entender y escoger libremente. Ese abre su voluntad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, ellos por escuchar el Evangelio no importa, porque andar en la carne. Pero con la convicción y el poder y la gracia del Espíritu Santo, Él da la habilidad por todas las personas para escoger libremente. Eso no quita la gloria de Dios, porque yo no puedo decidir sin su ayuda. Y la debilidad de este punto de vista, todos tienen sus debilidades, ¿okay? La debilidad de este punto de vista es, entonces explique por qué alguien escoger sí, otro escoger no. ¿Cuál es la diferencia? Y Dios dice, entonces Dios crea una persona con algo diferente. Entonces sí. Somos predeterminados. Dios da una habilidad. Diferente. El misterio sí es. Esa es la debilidad. No podemos explicar por qué algunos dicen sí y los otros no. No hay explicación bíblica. No hay fuente de ese. Pero en la perspectiva de calvinista es más fuerte debilidad porque mi pregunta por ellos, ¿por qué Dios escoge a alguien pero no escoge a otros? Porque predeterminar gente por infierno y nunca dar una oportunidad para ser salvo, solo por los escogidos, por decir, gracias a Dios, yo no soy como ellos. Yo prefiero para ser equivocado sobre una habilidad tenemos de ser equivocados sobre algo de Dios. Porque mi posición sobre Dios, si yo soy equivocado sobre humanidad, no soy equivocado sobre Dios. Okay. Yo prefiero caer en este lado cuando yo soy en presente de Dios. Yo soy equivocado sobre cómo nosotros funcionamos en la libertad. Yo puedo ser equivocado en esta parte. Pero nunca yo quiero echar la culpa de Dios para mandar a alguien al infierno y no es su culpa. Así es. Yo prefiero para ser equivocado en esa debilidad de equivocar al otro. Por ellos necesito explicar por qué predicar Dios manda personas al infierno por eternidad solo para nosotros presentes. Gracias a Dios yo no soy quemado como ellos. Eso por mí es tan fuerte acusación contra Dios. Si ellos son equivocados, hay fuerte castigo por esa mala enseñanza, porque es el efecto del carácter de Dios. Es como mal representaje de Dios. Si ellos son correctos, no pasa nada por mí, porque yo dan más libertad de Dios. Yo nunca he hecho la culpa. Si eso es cierto, dicen, wow, ok, entonces, claro, que wow, entonces sí, gracias a Dios soy escogido. No pasa nada, no hay daño. Pero yo no hablo mal sobre él. Entonces, sí.
¿Cómo entra la justicia de Dios allí? La justicia de Dios es si no tenemos la libertad para escoger, porque manda a ellos al infierno. Porque en la perspectiva del calvinismo, en la perspectiva de ellos, la justicia de Dios, bien chueco. Es como Él decide, Él decide como Él quiere. Esta persona es escogido y usted no, ella sí, él no, ella sí, y él sí, ella no, ella sí, yo no. No importa nosotros queremos, no importa nuestras decisiones, no importa si usted es escogido, es irresistible, vas a ser salvo. Si no está escogido, puede falsificar su testimonio toda su vida y caer en el infierno, porque no son escogidos, son falsos. Es una creencia, usted quiere pero no puede, porque Dios no abre su habilidad para hacerlo. A lo que me refiero en la justicia. Uh-huh. Todos aquellos que, de acuerdo a la creencia de ellos, Dios hizo para el infierno, Uh-huh. Ahí sería un Dios injusto, ¿no? Así, ese es mi punto. Yo pienso sí. Mi fuerte problema con ese perspectiva calvinismo es la justicia de Dios. La justicia y su amor. Porque la Biblia habla sobre amor ilimitado. Dios es amor, siempre es amor, sin límite, más grande que cualquier otro. Entonces, ¿por qué nos salva a todos? Y también dice que no quiere Sí. que Él quiere que no nos perdamos. Sí, por mí tiene más, yo puedo dar más gloria de Dios si no mete ninguna persona en infierno. Ese puede ser más glorioso. Yo puedo adorar a Él más. Entonces ahí está la decisión mía. Si en verdad, si en verdad lo único sí. si la única forma para ser salvo es por su voluntad, su deseo, Él pone en ti, usted obligatoriamente necesita seguir ese deseo. No puede resistir el Espíritu Santo. Entonces usted creer, usted es salvo y entrar en eternidad. Todo por Él. No hay opciones para ti. Entonces, ¿por qué no hacer por toda la humanidad? Puede ser más amoroso. Por mí no tiene sentido para Dios es amor incondicional, ilimitado, pero solamente por escogidos. Y nosotros sufrimos por eternidad solo para nosotros tener más gratitud. Por mí suena bien cerca de cuando Jesús habla con los fariseos. Dice, ¿quién sale justificado? Gracias a Dios, yo no soy como este pecador. O lo otro dice, perdóname Dios, soy un pecador. Y Jesús dice, ¿quién sale justificado? Es obviamente la persona dice, gracias a Dios, por favor Dios, perdóname. Y la otra persona dice, gracias a Dios, soy fariseo, y no como ellos. Ese es un reprende de Cristo. Entonces ese suena bien familiar de este dicho de Cristo, cuando dice, nosotros por ser en el cielo, dice, gracias a Dios, no somos como ellos. Entonces, ¿por qué lo reprenden de fariseo? Son ciertos. ¿Por qué regaña a ellos para hablar así? En verdad, si calvinismo es la verdad, entonces está correcto. Gracias a Dios, yo no soy como ese pecador. Si ese es su punto de vista, ¿por qué Jesús regaña a ellos para hacer eso? Por mí es menos confiable sobre esa parte, porque sí, no es justo para una persona creado en pecado, con una naturaleza de pecaminoso, no puede salir excepto por la gracia de Dios, pero Él no da la gracia ni la habilidad, y esta persona cayó en el infierno y sufre por eternidad. No es su culpa. De Dios. Esa es totalmente la culpa de Dios. Si ellos son ciertos, entonces sí, no es la culpa de persona. Según como ellos creen. Ajá. Por mí no tiene sentido. No. Ese es inconsistente con la justicia de Dios. Y más inconsistente con el amor de Dios. Porque en su perspectiva, no importa el amor, no importa la justicia. La cosa más importante es la gloria de Dios. Según ellos. Uh-huh. Ese es su punto de vista. Su gloria es más importante de cualquier cosa.
En la Westminster Confession, esas son las creencias de los calvinistas por todos 2000 años. En su confesión dice, el propósito de humanidad es para glorificar a Dios y vivir con Él siempre. Pero Corintios dice la más grande cosa es amor, no su gloria. Y amor es más grande. Y puede glorificar a Dios por su amor, en lugar de ama de Dios por su gloria. Yo pienso, glorificar a Dios por su amor tiene más sentido. Por mí es más fuerte bíblicamente. Para decir, yo glorificar a Dios por su amor, increíble. El otro suena como Y más ellos- interés. Sí, es como Dios quiera recibir la gloria. Por mí, eso es contra amor. Amor dice, nunca busca por su propio bien, siempre busca por el bien de los demás. Pero en este caso, Dios busca por su propio bien, no por los demás, para recibir gloria. Gloria a Dios. Entonces, otra contradicción entre su punto de vista contra cosas en la Biblia. Hay muchas debilidades en su punto de vista. Pero, la cosa es un buen debate teológicamente, es una buena discusión. A quien nunca Pero- van a llegar de acuerdo. Sí, peleamos con ellos por 2000 años y no, no puede ganar. Todavía no. Y él sigue su punto de vista de la nosotros. misma. La cosa no es una razón para dividir. Porque la verdad tenemos el mismo mandamiento. No importa en persona si escogido o no escogido, por mí no importa. Predica el evangelio, si la persona acepta, sigue discípulos. Y vamos a enseñar la Biblia, vamos a escuchar y aprender la Biblia y trabajamos juntos para compartir el evangelio con los demás. Nuestro trabajo es tan fácil. Mi trabajo como teólogo es mucho más complicado. ¿Okay? Porque necesito debate contra los dos puntos de vista. Y tu trabajo también cuando sigues el doctorado. Necesito entender esas cosas, ¿ok? Y usted también, hermano, cuando entrar a la maestría. Para que no lo hagan bolas. Cuando entrar a la maestría, necesito entender todas esas cosas. Pero las cosas esas cosas no son esencial en el sentido, no afectan nuestra misión. Nuestra misión, salir de todo el mundo, hacer discípulos de Cristo, enseñar todos los mandamientos de Él, ama uno a otro y cuenta lo costo hacer mi discípulo y recibo recompensas, espera por mi venida, confiar en la Biblia, todas sus enseñanzas. Necesitamos compartir con todo el mundo y bautizar a ellos en el nombre del Espíritu Santo, Padre e Hijo, y también en el nombre de Jesús, si quieres, en todos lados, no importa, y esas cosas, y hacer discípulos. Eso es nuestra obra, antes Él venir, o antes nosotros morir, cualquier cosa ocurre primero. Okay. Es nuestra obra. Los debates teológicamente en verdad no afectan mucho a La cosa es, afecta más en su lado. Afecta a ella más en su lado. No está bien, ¿no? Conejo. Sí. Tiene No, frío para- ella. Pobrecita. Ay, qué grosero. Es un broma. Si no, yo te lo pongo para arriba, para- No, está bien. Si quiero pararlo. Si quiero No, pararlo, no, está no. bien. Ok. O bájalo un Siéntate poco. aquí. Algo. No, ¿Te quieres sentar aquí? entonces para arriba. Ya lo subí. Tú igual. So, Quedé igual. Ah, eso- yo pienso en su posición afecta a ellos más de nosotros. Porque en mi punto de vista no importa. En el punto de vista de evidencialismo y gracia libre, no importa. Usted puede pensar así, es tu decisión, usted es libre para hacerlo. Pero en su posición es más como, si usted no es de acuerdo, entonces usted no es escogido. ¿Cómo dice yo no soy salvo? Esa es una fuerte acusación. Si yo no estoy de acuerdo contigo, usted no, yo no soy salvo. Yo no soy escogido, ¿en verdad? Entonces piensa mi fe es falso, con tanto sacrificio para el ministerio y tantas cosas, y he hecho mi vida para toda la evidencia y el fruto de mi vida, todos los cambios en mi vida, pero yo no soy escogido porque no estoy de acuerdo contigo. Pero también extiende la gracia y dice, usted piensa así, así es. Usted puede pensar como quiere. Por mí no importa, somos hermanos en Cristo.
Y si no quiere enseñar así, entonces prefiero. Siempre nota los calvinistas fuerte, porque el momento de entrar en una discusión, ellos hablan sobre predeterminación y escogido y todo eso, de ellos salen los temas. Siempre. Puede discutir sobre cualquier cosa y sale el tema del calvinismo siempre con ellos. Y dice, mira, es un debate por 2000 años. Y siempre en el Facebook tiene debates, discusión con otros cristianos sobre ese tema. Y en el momento que ellos tocan el tema, yo contesto y explico un poco. Si ellos no son amables y está fuerte, yo sé. Entonces, yo pienso, un post en Facebook, no podemos reconciliar una pelea por 2000 años. En un post en Facebook, no vale la pena. ¿Qué ramas entran en el calvinismo? Presbiteriano, la iglesia presbiteriana, No lo conozco. muchos de las iglesias bautistas, Ok. la mayoría de las iglesias bautistas son calvinistas, pero son un poco más moderados. Okay. La nueva rama de calvinismo no es como doble predestinación, es más como somos predeterminados, pero en alguna forma tienen una opción. Eso es como, ok. Sí, pero no. Sí, pero no, porque suena con los... Sí, cómo no. Ellos nota si suena tan duro. Entonces, yo leí libros para explicar cómo poder reconciliar esta parte. Y hay como 18 páginas para explicar cómo Juan 3:16 significa el mundo de cristianos, no todo el mundo. 16 páginas para explicar por qué Juan dijo, Dios ama el mundo tanto. Cualquier persona quiere aceptar a Él, puede ser salvo. Solo cree en Él. ¿Okay? Ese es, en inglés yo tengo que memorizar, pero en español no. Pero parafrasear, ¿ok? Usted sabe los versículos en español, ¿sí? Ok. Ellos tienen 16 páginas para explicar por qué el mundo solo significa el mundo de escogidos. Porque Dios ama a los escogidos, pero odia los no escogidos. Ese es su punto de vista. Y tiene si toma 16 páginas para explicar sobre una palabra, probablemente es algo chueco. ¿Okay? Si toma tanto tiempo para explicar por qué la claramente significación de esa palabra no significa así, entonces... O sea que para ellos todo el mundo seríamos nomás los escogidos. Ajá. Él solo ama a los creyentes y odia a los pecadores. En su forma de punto de vista, eso es importante por ese presuposicionalismo, ¿okay? Es importante. Ellos piensan, necesito ser regenerado primero antes por entender el Evangelio. Entonces, en su posición, una persona es un creyente primero antes de ellos creer. Dios regenera por su propia voluntad, regenerar la persona, dar su espíritu en la persona. Ellos son renacidos, porque cuando ellos escuchan el Evangelio pueden entender y aceptarlo. Es por eso es irresistible, porque usted es salvo. Y escucha la salvación, entonces sí tiene sentido, porque usted tiene el Espíritu Santo en ti. La debilidad sobre esta posición es, otra debilidad de esta parte es, entonces explique el versículo, dice, somos salvos por fe. Porque ellos piensan, son salvos primeros y después pone fe en Cristo. Entonces yo no soy salvo por fe. Soy salvo por la voluntad de Dios y fe es la prueba, soy salvo. Fe es solamente la prueba de soy salvo. Entonces no soy salvo por fe. La fe es como yo sigo. Pero no es porque soy salvo. Entonces, ¿cómo expliqué ese versículo? Y yo nunca escuché una buena explicación de esta parte. En todos los libros de ellos nunca escucho una buena explicación. Y dice, bueno, es porque es contrario. Pero la Biblia dice así. Pero no significa así. ¿Por qué no significa así? Bueno, porque es contrario. Hay otra vuelta. ¿Okay? Explíqueme por qué. Es circular. Pero es su punto de vista. Cuando ellos comparten la apologética y comparten el Evangelio, en su pensamiento, si una persona es escogido y usted comparte el Evangelio o usa apologéticas para probar algo bíblico sobre Dios por la persona, es por eso
muchos de los tracts, ¿cómo se dice? Folletos de la iglesia baptista solamente tienen versículos de la Biblia. No tiene explicaciones. Cita bastante versículos en la Biblia, porque ellos piensan, un escogido, cuando lee los versículos, puede ser regenerado para entender y acepta a Cristo. En lugar de historias o argumentos o explicaciones de cosas, solo tiene este versículo dice este versículo dice este versículo, ese es su punto de vista. Por eso los folletos de bautistas siempre tienen esta forma. Y la iglesia pentecostales, la iglesia carismáticas, la iglesia metodistas, tiene historias y explicaciones lógicas, evidencias, pruebas sobre la resurrección de Cristo, cosas así. Pero nunca la iglesia bautista usa esos folletos. Ellos tienen bastante versículos, porque ellos piensan, y está bien, estoy de acuerdo. Si escuchan la versículo en la Biblia, Dios da la gracia preveniente para entender, entonces sí, puede entender y aceptar el Evangelio. Ellos piensan, necesito regenerar primero. Yo pienso, Dios solo ayuda a ellos para entender primero. Y darle habilidad para escoger, si ellos escogen, por eso salvo, punto. Sigue de la misma forma. Si la persona escucha las palabras y entender y escoger, son salvos. La meta es la misma. Podemos trabajar juntos con ellos, no pasa nada. Si ellos piensan, él fue regenerado primero, yo pienso no. Pienso cuando pone fe en Cristo son regenerados, nada más. Y dice, ese es entre usted y Dios, ese es, no se puede entender el cielo. No sé, puede entrar en el cielo y Dios dijo, ninguno de ustedes son correctos. Todo tiene su eco. Pero síguele con el buen trabajo. ¿Hay pregunta? Yo no es pregunta, pero por decir, en la iglesia donde nosotros estamos, a lo que yo me di cuenta, ya lo último, fue que ellos, o sea, también creen en la predeterminación. Y es pentecostal. Well, predeterminación o predestinación. Predeterminación. Predestinación. Predestinado. Sí, la cosa es, todas las iglesias usan esa palabra, predestinación, porque es bíblico. Somos predestinados. ¿Ok? Ese es un versículo bíblico. La diferencia es qué significa esta palabra. En algunos es igual como predeterminar. Pero en la palabra común en su tiempo, esta palabra predestinar, proconoces, en griego, proconosques, significa anteriormente conocer algo sobre algo en el futuro. Anteriormente. Proclamar con conocimiento sobre un deseo, nada más. Y si usa esa misma palabra en griego, existe en Efesios, existe en Romanos, cuando habla sobre predestinado, somos predestinados. Cuando usa esta palabra en griego, preconoces. ¿Okay? Entonces, esta palabra, en el idioma común, entre ellos, significa proclamar, yo quiero algo. Ese no quita la voluntad de la persona. Eso es cuando un profeta en la lexicon, eso es como ejemplos en los manuscritos antiguos. Y hay una historia sobre un profeta entrar en un restaurante y ordenar algo para comer. Y usa la palabra preconocer. Preconoces. Proconoces. Y ese usa la palabra en griego como yo quiero y yo declarar yo quiero y tengo la expectación para recibir. Pero eso no significa quitar la libertad del cocinero, ni el mesero, ni el restaurante, y puede ser un terremoto y caer el restaurante y no recibe su orden. Eso es solo proclamar anteriormente las cosas que él quiera. La diferencia, la única diferencia es cuando Dios proclamar algo si él quiera y el deseo, con su preconocimiento es seguro hacerlo. Seguramente vas a hacer. Porque su preconocimiento sabía el futuro. Suficiente para entender cuando yo ordeno algo, puedo recibir. Porque yo entiendo su reacción, no hay terremotos, no hay nada para caer el restaurante, entonces vamos a recibir mi orden. Si Dios dice yo quiero tacos, entonces vas a hacer tacos. Si Él dice yo quiero quesadillas, entonces hay quesadillas.